tardes a todos, arratsaldeon, y bienvenidos a una nueva actividad enclavada dentro de la Naturastea, o la Semana de la Naturaleza de Altza. Ya sabéis que estamos casi en el ecuador de esta semana especial, hoy con la charla de Juan Arizaga. Recordaros un poco que queda mañana, vamos por la mañana a Playa Handi, a todo que quiera apuntarse a las 10 de la mañana en Playa Handi. Lo que vamos a hacer es coger telescopios con paciencia y ver, bueno, disfrutar de las aves que podremos ver mañana, que se nos pongan a tiro, pero a tiro de prismáticos en este caso. A la tarde, recordar que estará la exposición abierta el viernes y el sábado a la tarde, la exposición de Uliako Hegaztia, que es la que encontráis aquí. Y luego ya es verdad que el sábado y el viernes, perdón, y el sábado tenemos una actividad otra vez con ayuda de miembros de Aranzadi, esta vez para montar cajas nido. Esta vez eso sí que es una actividad para mayores de 6 años, pero limitamos a que sean chiquis. Van a montar cajas nido y luego el sábado a las 11 se van a colocar pues, en los parques de alrededor. Y bueno, yo creo que sin más preámbulos, bueno, berriro euskeraz, aipatuko dut, arratsaldeon guztioi, esan bezala gaude, bueno, bigarren urtez naturari eskainitako bigarren astea programatu dugu, kasu honetan ere, Altza Historia Mintegia eta Casares Tomasen kulturetxearekin batera. Esaten nuen Ekuadorrean ginala, nolabait ja ekitaldi desberdinak egin ditugu, eta gaurkoan hitzaldia dugu, Juan Arizagaren eskutik emango dugu hitzaldia, baina gero gogoratu ere, bihar, Playa Handira bisita daukagula goizian, goizeko 10:00 geratu geha Playa Handi, atzaldez, bai bihar, ostirala eta larunbat atzaldean ere erakusketa irekia egongo dela, eta gero ostiral eta larunbatean abikutsak egiteko tailerra montatu dugu, 6 urtetik gorako ume edo gazteekin. Abikutsa montatu dituzte, eta gero larunbatean parketara joango dira, montatutako abikutsak eta egitera. Eta besterik gabe, kasu honetan, aurkeztuko dizuet, bera Juan Arizaga da, Aranzadiko kidea, ornitologia sailekoa, txoriak, azkenean hegaztiak hartu ditugu aste honetako nolabait protagonista bezala, eta berak kaioak eta kaio bereziak, kaio hankahoriak deitzen diegunak hartuko ditu gai bezala, 2005-etik, ari zarete datuak biltzen, beraz, nik uste dut, esaten duna bezala, verdades y mentiras sobre nuestras gaviotas, beraiek ikertu dituzte zientzia alorrean, orduan nik uste dut gauza oso interesgarriak aipatu dituztela, duela. Sin más, os presento a Juan Arizaga, biólogo, ornitólogo de la sección de ornitología de Aranzadi, y como ya os he dicho, en esta Semana de la Naturaleza de Altza hemos cogido como protagonistas a las aves, pues él nos trae a las gaviotas, en este caso al estudio que lleva haciendo Aranzadi desde el 2005 con las gaviotas que llamamos patiamarillas. Tenéis ahí la foto, me imagino que vendrá ilustrado de muchísimas fotos, pues el estudio que ha hecho Aranzadi desde el 2005, el seguimiento de las poblaciones que tenemos alrededor. Y yo creo que sin más, pues le doy la voz y agradeceros vuestra presencia. Hemos comentado que durará 1 hora y luego habrá un tarte, pues después, digamos, de la hitzaldi, de la charla, para que podáis hacer preguntas y pues si nos queda alguna duda o cualquier cosa le preguntemos a Juan, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo vengo a hablar, representaré a un equipo donde hay mucha gente implicada, hay voluntarios, hay alumnos universitarios, hay gente haciendo tesis doctorales. Y bueno, desde 2005 pues en Aranzadi estamos trabajando con una especie de gaviota, que es la gaviota patiamarilla, luego hablaremos un poco más, que son las gaviotas que vemos cuando salimos por la puerta. Y bueno, a lo largo de estos años hemos ido viendo una serie de asuntos, hemos ido obteniendo una serie de resultados en varios estudios científicos que tenemos en marcha. Y bueno, pues
pues hay una serie de cuestiones en torno a esta especie que periódicamente salen en los medios y que nosotros vemos pues que no se ajustan a la realidad, ¿no? Como pasa con muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, la charla la voy a dar asumiendo que ninguno de los presentes sabe nada de gaviotas, o sea que no voy a entrar a un nivel experto, voy a intentar ser pues lo más divulgativo posible, y bueno, iremos respondiendo a una serie de cuestiones que con mayor o menor frecuencia aparecen en los medios de comunicación, o en fin, cosas que se dicen de las gaviotas, y veremos si eso es cierto o no es cierto en base a los resultados que hemos obtenido, ¿no? Bien, pues vamos allá. Si uno hace una búsqueda rápida en Google, 5 minutos, ¿no? Gaviotas, Guipúzcoa, tal, pues los titulares, lo que encuentra a nivel de prensa son este tipo de titulares, ¿no? Que si invasión de gaviotas, PNV y Amaicamat piden una solución ante la proliferación de gaviotas, o sea que movilización social que al final empuja pues, a los gestores, a los políticos a tomar medidas. Crece el número de gaviotas que buscan alimento en la bahía, esto era un titular relacionado con la bahía de Pasajes. Las gaviotas se convierten en plaga, en fin, y en cualquier medio, el Diario Vasco es quizás el que, bueno, es el que más se vende y el que más toca esta cuestión, pero cualquier medio que se coja, todos van en la misma línea, ¿no? Los pájaros y psicosis, aquí ya el periodista pues tira de tópico, vamos, esto es de libro, ¿no? O sea, cogemos las dos películas cumbres, ¿no?, de Hitchcock y las metemos en un mismo titular y encima con las gaviotas de protagonistas, ¿no? Pues ¿qué más quieres? Bueno, se tomarán medidas para reducir las gaviotas en Lekeitio y suma y sigue, ¿no? Y todos los titulares la mayoría de los titulares que aparecen en la prensa relacionados con la especie tienen un componente claramente negativo, ¿no? Plaga, invasión, superpoblación de gaviotas, problemas, bueno, todo esto. Y aunque esto en algunos casos sí que está fundamentado en hechos que son más o menos reales, pues esto crea un alarmismo que empuja a los gestores de la administración a tomar medidas para al final controlar las gaviotas, controlar, quiere decir, reducir las gaviotas, que muchas veces no están fundamentadas en ningún dato bueno, pues, científico y objetivo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces un poco, vamos a ir metiéndonos en harina en estas cuestiones. Primero, la gaviota como especie. Claro, la mayor parte de la gente no tiene por qué saber pues cómo se organizan la zoología y tal, pero la gaviota no es una especie. La gaviota hace en realidad mención a un conjunto de especies. En el mundo hay 51 especies distintas de gaviotas. Entonces, cuando uno habla de gaviotas, tiene que tener mucho cuidado de a qué especie se está refiriendo. Hay especies de gaviotas que están amenazadas. Hay especies de gaviotas que viven casi todo el año en alta mar y que no pisan la tierra más que para criar, y además crían igual en acantilados del norte de Europa, o sea que aquí ni las solemos. Entonces, bueno, a la hora de... y ahí tenemos, bueno, algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, esta gaviota que veis aquí, que tiene la cabeza de color chocolate, eso es una gaviota reidora. No crían aquí, no crían en Guipúzcoa y, sin embargo, las tenemos como invernantes. Esta foto está hecha en la barandilla de enfrente de María Cristina en el Urumea. Sí, el Urumea. Esto es una gaviota cana. Esta gaviota aquí no se suele ver, es rarísima. Se ve en algunos inviernos, pero es una gaviota típica pues, del centro y norte de Europa. O gaviotas sombrías, crían también en el norte de Europa. Aquí, en todo Guipúzcoa, probablemente tenemos menos de 10 parejas reproductoras de gaviota sombría, pues alguna en Ulía, alguna en Ciruelo y poco más, ¿no? En fin, que sepáis que hay muchas especies de gaviotas, que todas no son iguales, que todas no son superabundantes, algunas son muy escasas, algunas no se ven nunca aquí, etc. ¿Cuál es la nuestra? Pues la nuestra es la gaviota patiamarilla. Había una foto por allá, el nombre científico es Larus michaelis, bueno, y más del 95% de las veces que veáis una gaviota por ahí va a ser una gaviota patiamarilla.
esta es nuestra especie. Es prácticamente, he dicho que hay algunas parejas de gaviota sombría criando en Guipúzcoa, si no, la única especie que tenemos aquí como nidificante es la gaviota patiamarilla, no hay más, no hay más. Y bueno, todo lo que vamos a hablar, todos esos titulares que aparecen en la prensa, etcétera, al final todos se están refiriendo siempre a la gaviota patiamarilla. Bien, vamos a... Si alguien quiere más información sobre la especie, pues un socio de Aranzadi se ha tomado el trabajo de crear esta guía visual de gaviotas. Esto uno entra en la página web de Aranzadi, se va al departamento de ornitología, entra en estación de anillamiento de Txingudi, que es el grupo de trabajo que trabaja aquí en Guipúzcoa con aves dentro de Aranzadi, y ahí está la guía visual de gaviotas. Entonces ahí hay un montón de fotos de un montón de especies de gaviotas, entre otras la gaviota patiamarilla. Que por cierto, pues ahí podréis ver las gaviotas, como muchas aves, digamos que van cambiando de color a lo largo de su vida. Este es el plumaje típico de un adulto, ¿no? Ya reproductor, pues bueno, color blanco, el pico y las patas amarillas, el dorso es como de un gris un poco clarito, las puntas de las alas negras. Ese es un plumaje ya de un adulto. Pero antes de llegar a la edad adulta, que se alcanza con 5 años, las gaviotas pasan por una serie de plumajes pues, que son de color más marrón, distinto. Entonces, bueno, que sepáis que a veces igual uno cree que está viendo distintas especies de gaviotas, pero es la misma, pero son de distintas edades, ¿no? Todos esos tipos de plumajes, etcétera, que son bastante complejos, porque hay algunas especies que pues, cuando tienen plumaje juvenil son casi iguales, no se pueden distinguir bien. Todo eso se puede consultar el que quiera pues, dentro de esta guía visual, pues a mí me interesa. Bueno, bien, ¿qué hacemos entonces en Aranzadi, ¿no? Con las gaviotas? Pues el proyecto comenzó en 2005 y las cosas básicas que hacemos, o sea, lo que hacemos siempre todos los años, luego hay años que hacemos, digamos, trabajos extra para cubrir objetivos más concretos, se anillan pollos, aquí tenéis un pollito, ¿no? Como de menos de 20 días de edad, y aquí lleva una anilla de metal en esta pata, y luego se le pone una anilla de plástico, de PVC, que veis que tiene un número, ¿no? Aquí pone G245. Bueno, pues se anillan pollos de esta forma en varias colonias. En concreto se anillan en Ulía, se anillan en la isla de Santa Clara y se anillan en Guetaria. Esas son nuestras 3 principales colonias donde anillamos los pollitos y a veces adultos. De tal manera que cuando estos pollos se hacen mayores y ya dejan la colonia, que suele ser hacia el mes de julio, pues empiezan a vivir por ahí, ¿no? Y bueno, esto ya es un ave que está en su primer invierno, pues este bicho igual nació en mayo y esta foto está sacada en diciembre de ese mismo año, ¿no? Y veis que tiene ahí, ¿no?, la anilla de color. Estas anillas de color con prismáticos o con telescopios se leen muy bien a distancia. Eso quiere decir que sin necesidad de coger el animal, nosotros podemos saber de quién se trata. Porque estos números que veis aquí no son únicos, es como un DNI. O sea, el pájaro G245 es este pollo y ningún otro bicho lleva esa anilla. Por lo tanto, si yo a este lo veo en diciembre en el Urumea, pues yo sé que es el pollo que nació en la colonia de Ulía o que se anilló el 26 de junio del 2013 y que se vio el 12 de diciembre de 2013 en el Urumea, y sé que es ese bicho. Por lo tanto, pues al final lo que tenemos es una base de datos muy grande con un montón de historiales de bichos que han sido anillados en sus colonias de cría y que luego han sido vistos a lo largo del tiempo en un montón de sitios. Eso nos permite estudiar cuánto se mueven, ¿no?, a qué distancia se ven esos pollos, desde dónde han nacido, cuánto viven, porque se puede estimar, bueno, la supervivencia, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, para ver estos bichos ya anillados, pues se hacen unos trabajos de censos, o sea, de ir a los sitios donde suelen estar las gaviotas a leer anillas, ¿no?, a identificar bichos marcados. Bueno. Y esto, bueno, a veces los políticos también hacen buenas cosas. Y esto, pues tenemos un apoyo económico, bueno, nos
es muy alto, pero nos permite pues, cubrir estos gastos de material de anillas, de toda la cantidad de kilómetros que hay que hacer al año para hacer este trabajo y tal, pues nos lo financian principalmente la Diputación de Guipúzcoa y algo también pues, el Gobierno vasco, y a veces pues, el Ayuntamiento ha puesto algo de dinero, ¿no? Bueno, entonces, bueno, está bien agradecer cuando las instituciones públicas pues, apoyan este tipo de trabajos. Bien, vamos entonces a ir respondiendo a cuestiones concretas. Nuestras gaviotas, las gaviotas que crían en nuestras colonias de Ulía, de Santa Clara, etc. Pues hemos visto que la población local, es decir, nuestras gaviotas son realmente muy locales, es decir, se tiran toda su vida prácticamente en el mismo sitio, se mueven muy poco, o sea que son tremendamente aburridas en ese sentido, ¿no? De hecho, nosotros hemos visto que alrededor del 70% de los pollos que marcamos no se ven nunca más allá de 50 kilómetros desde las colonias donde han sido anillados. Eso quiere decir que, bueno, pues su área vital, ¿no? Pues se concentra en un radio muy pequeño alrededor de las colonias donde han nacido. Es una especie tremendamente residente, ¿no? Están todo el año en el mismo sitio, se mueven muy poco. Eso es lo que hemos visto con nuestras poblaciones de aquí. ¿Y dónde se ven el 30% restante, ¿no? Esos que salen un poco de ese radio? Pues aquí tenéis un mapa de dónde se han llegado a ver, ¿no? Esto es de un trabajo que se publicó pues, en una revista americana. Nosotros todos estos datos los publicamos en revistas científicas internacionales, ¿no? Pues americanas, europeas, tal. Están disponibles en nuestra página web también, el que quiera consultarlos. La mayoría están en inglés, pues hay alguno también en castellano. Si alguien tiene especial interés, que me diga y yo se los puedo facilitar. Pues la mayoría de las observaciones, digamos, de ese 30% que se aventuran un poco a salir de casa, ¿no? Pues se ven en el ámbito cantábrico, sobre todo pues, norte de la península, algunas llegan hasta Portugal, algunas la costa atlántica francesa y unas poquitas incluso se han llegado a ver en el Mediterráneo, muy pocas, ya veis que la mayoría. Y bueno, conforme pasan los años, pues siempre tenemos citas nuevas, nuevos récords, pues hay algunas que se han visto en Madrid, en Madrid hay un vertedero inmenso y se ha llegado a ver una de nuestras gaviotas allá, pues posiblemente porque seguía a un bando de otra especie distinta que sí es abundante en ese vertedero, entonces bueno, estas se juntan y tiran kilómetros, ¿no? Vuelan muy rápido, o sea, nosotros tenemos casos de una gaviota vista a la mañana aquí y a la tarde ya se ha leído la anilla en Bilbao. O sea, igual hacen 100 kilómetros en cuestión de una hora, hora y pico. Son bichos que vuelan muy rápido. Entonces, realmente las distancias para estos animales, pues hay que pensar en otra escala. Cuando uno vuela, tiene que pensar en otra escala. Bien, pues esto es lo primero, ¿no? que hemos, digamos, descubierto. Sabemos que nuestras gaviotas son muy sedentarias. Esto va a implicar que su existencia, su supervivencia al final, depende mucho de los recursos locales, porque son bichos que no salen de casa. Además, tenemos gaviotas aquí que vienen a pasar el invierno, vienen a invernar, no a pasar el verano, es un poco al revés que nosotros, vienen a pasar el invierno al Cantábrico. Gaviotas de la misma especie, pero que crían ¿dónde? Bueno, hicimos un trabajo en distintos vertederos de la zona, pues en San Marcos en su día, luego en Urteta, en el vertedero de Zaloaga que está al otro lado de la frontera, en Sasieta últimamente, ¿no? Que está en Beasain. Hicimos un trabajo de leer gaviotas anilladas que no habían sido anilladas por nosotros, ¿no? O sea, que llevaban esas marcas, pero que habían sido puestas en otras colonias, ¿no? Y aquí lo que podemos ver, cada uno de estos cuadros sería un vertedero distinto, pero vamos a considerarlos en su conjunto, es de dónde vienen las gaviotas que no son nuestras. Y ya veis que vienen del área mediterránea, pues todas las colonias que hay en Baleares, en toda la costa de Levante, algunas colonias que hay en la costa del sur de Francia, también algunas vienen del área cantábrica, pues gaviotas vizcaínas, gaviotas cántabras,
Algunas incluso vienen desde Galicia, de las colonias que hay en torno a las CIES y toda esa zona. Y incluso alguna pues viene de alguna pequeña población de gaviota patea amarilla también. Esto estoy hablando siempre de gaviota patea amarilla, pues que cría en Centro Europa, ¿no? Esta concretamente es una colonia alemana que está cerca de la frontera con Francia. Bueno, o sea que además de esa población local que está siempre aquí, pues tenemos visitantes de fuera, ¿no? Vamos a llamarlos extranjeros entre comillas. Teniendo en cuenta el número de pollos que se anillan en todas estas colonias de origen, lo que hemos calculado también es qué porcentaje de esos pollos anillados se ven luego en nuestros vertederos, ¿no? Entonces, en el caso de las gaviotas de origen mediterráneo, es menos del 5%. O sea, realmente una parte muy pequeña de todos esos pollos de origen mediterráneo llegan al Cantábrico, ¿no? El resto, pues, permanecen en el área mediterránea o se van a otros sitios, ¿no? En cambio, en el caso de las gaviotas guipuzcoanas, pues un 40% de los pollos que marcamos aquí en nuestras colonias se ven o se han visto en estos vertederos, ¿no? Y bueno, esto es un trabajo que en realidad está en marcha, es una tesis de máster de una alumna y todavía nos falta de completar unos cálculos. Pero en definitiva lo que queremos hacer aquí es cuantificar, pues, de todas las gaviotas que estamos viendo, cuántas son locales y cuántas vienen de fuera, ¿no? Para ver hasta qué punto las gaviotas invernantes de fuera pues tienen un impacto en términos de cantidad, ¿no? En la población que estamos viendo de gaviotas y bueno, pues un poco qué pasa con todo esto del origen de las distintas poblaciones cuando se mezclan aquí, etc. Bien, otra cosa que vimos en un trabajo, aquí tenemos pues cuándo se leen esas gaviotas de fuera, en este caso las de origen mediterráneo, y lo que vemos es que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, que son gaviotas que están aquí un tiempo y luego desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Pues porque en esta otra época del año ya están en sus colonias de cría en el Mediterráneo. O sea que a la población local se nos suman esas gaviotas de fuera que ya hemos visto de dónde vienen, pero solo durante una época del año, que es la época no reproductora, el invierno. Luego se van. Bueno, más cosas que hemos visto. Igual habéis visto en algunos casos pues que se habla como de que hay una invasión de gaviotas en las zonas urbanas, como de que cada vez, ¿no? Como que están criando en las ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, ¿realmente podemos decir eso? Pues en un trabajo lo que hicimos también fue ver todas las colonias de gaviota patea amarilla que hay en el País Vasco, ¿no? En total, y este trabajo era un trabajo que recopilaba datos desde la década de 1980 hasta la década de 2030 años, ¿no? En total, a lo largo de esos años, pues se contabilizan 29 colonias, que no quiere decir que en esos 30 años han estado las 29 colonias, hay colonias que se han creado pues en la década de los 2000, hay colonias que han desaparecido, pero en total ha llegado a haber 29 colonias y como veis, todas están en la costa, ¿no? Es una especie que cría en la costa, que no cría en el interior, o sea que si en algún sitio os dicen que las gaviotas crían, por ejemplo, en los tejados del polígono 27, es mentira. Si os dicen que las gaviotas crían en las industrias que hay en Beasain, porque ahora el vertedero es así y tal, es mentira, no crían ahí. Que estén ahí las gaviotas, que tú veas una gaviota en un tejado no quiere decir que esté criando. Tienes que ver si hay huevos, si hay pollitos pequeños, claro, entonces ya podrás decir que está criando, ¿no? Bueno, y aquí tenéis un poco la evolución de cómo ha ido la cosa, ¿no? En la década de los 80 teníamos 8 colonias en Vizcaya y 4 en Guipúzcoa. Y en la década de los 2000, a lo largo de estos años la población creció bastante, pues teníamos 22 colonias en Vizcaya, de 8 que había en la década de los 80, y 6 en Guipúzcoa. O sea que lo que vemos aquí es que la mayor parte de las colonias de gaviota patea amarilla en el País Vasco en realidad están en Vizcaya. Guipúzcoa tiene pocas colonias, máximo de 6. Y de todas estas colonias, de las 29 que vemos aquí,
colonias urbanas, o sea, gaviotas criando en tejados de edificios, solo hay 4. Y además, esas 4 colonias están en Vizcaya. En Guipúzcoa, la especie, afortunadamente, pues solo cría en acantilados costeros, no cría en los tejados de las casas. El conflicto con la especie muchas veces aparece cuando las gaviotas se meten a criar en los tejados, ¿no? Porque tener una colonia de gaviotas en tu tejado, pues bueno, aparte que puede generar algo de pues, suciedad y cosas de estas, ¿no? Pues el ruido que mete una colonia de gaviotas arriba es considerable, ¿no? Y si quieres dormir un domingo a la mañana, pues igual no te apetece que a las 4 ya estén las gaviotas pegando un tostón. Entonces, sí es cierto que en los núcleos urbanos generan conflicto y es una cuestión que hay que resolver y que hay que gestionar, pero en el resto de los casos no. Y bueno, esto que, pues para que veáis cómo está la cosa, ¿no? Bien, más cosas. En ese mismo trabajo lo que estudiamos también era, pues, si realmente en esos 30 años la población de gaviotas en el País Vasco había crecido o no. Y aquí ya veis que sí, ¿no? Aquí tenemos el número promedio de parejas reproductoras por década. Entonces, en la década de los 80, pues teníamos como unas 1.500 parejas reproductoras en todo el País Vasco. En la década de los 2000 nos plantamos con 4.000 parejas. A lo largo de estos años, la población se había incrementado como un 150%. Esta tendencia a que, bueno, a cada vez más parejas reproductoras, en esos años fue general en toda Europa. Está muy ligada al desarrollo de los vertederos a cielo abierto, al incremento de la pesca y los descartes pesqueros y todo eso favoreció que en esos tiempos, no solo en Guipúzcoa, sino en todo el Cantábrico, en todo el Mediterráneo, en toda Inglaterra, en toda Europa, pues las poblaciones de algunas especies de gaviotas crecieran bastante rápido. Pero, en ese mismo trabajo, lo que hacíamos también era ver qué estaba pasando con las colonias históricas, o sea, las que existían desde la década de los 80 y que aún en los 2000 se mantenían, ¿no? Colonias pues como Ulía es una colonia de gaviotas que ha existido siempre, podríamos decir, o colonias como la isla de Izaro, que está en la desembocadura de Urdaibai, enfrente de Bermeo. Pues hay una serie de colonias grandes que han acogido la mayor parte de la población, ¿no? Que han existido siempre. Entonces, en la década de los 80, aquí tenemos, digamos, el porcentaje, o sea, cuánto ha crecido en la colonia de año en año. Esas colonias en la década de los 80 estaban creciendo como en torno a un 8% anual, ¿no? O sea, eran colonias que aún estaban aumentando de tamaño, cada año más parejas. En la década de los 90 ya empiezan a crecer menos, pero todavía siguen creciendo, como un 5% al año. Pero ya en la década de los 2000, esas colonias empiezan a ser cada vez más pequeñas, o sea, están reduciéndose a una tasa de en torno a un 5% anual, de menos, ¿no? O sea, que aunque en conjunto, en esa década, o sea, en esos 30 años, la población ha ido a más, sin embargo, vemos que las colonias principales, las históricas, ya en la década de los 2000 empiezan a bajar, ¿no? O sea, que cada vez hay menos gaviotas. Más cosas. A petición del ayuntamiento de esta ciudad, pues estaban preocupados y, bueno, pues querían un informe sobre a ver qué pasa con las gaviotas en San Sebastián. Pues hicimos un trabajo con una serie de colonias que venimos pues contando cuántas parejas hay, etcétera, todos los años. Vemos qué ha pasado desde el año 2000 hasta el año pasado, ¿no? Que es cuando se hizo este estudio. Y en conjunto, los modelos, esto es estadística, pero ya veis que esta recta va como para abajo, ¿no? Eso quiere decir que las gaviotas en Guipúzcoa están en descenso, ¿no? Las colonias nuestras cada vez tienen menos gaviotas, ¿eh? O sea que, ¿y cuánto? Pues en todo este tiempo la población se ha reducido en torno a un 15%. O sea que ya estamos viendo que esa tendencia que veíamos entre la década del 80 y el 2000
algunas colonias históricas la cosa iba menos, vemos que se confirma en la década posterior, ¿no? Pues en este caso en las colonias de Guipúzcoa. O sea que si oís por ahí que cada vez hay más gaviotas, pues otra vez es mentira, porque no hay cada vez más gaviotas, cada vez hay menos gaviotas, ¿eh? La población está reduciéndose. Y aquí vemos, esto es en el conjunto de colonias de Guipúzcoa, y esto es dos colonias un poco, digamos, los extremos. La colonia de Uría, que es la fundamental, es la que alberga el mayor número de parejas, tiene un descenso todavía más acusado que el descenso medio que se ve a nivel de Guipúzcoa. O sea, es una colonia que se está quedando, que cada vez tiene menos gaviotas. Todavía hay muchas, es una especie relativamente abundante, pero va menos. Y hay algunas excepciones, una en concreto, que es la colonia de Guetaria. La colonia de Guetaria, los modelos veis que dicen pues, que está aumentando muy rápido, aunque ya vemos que en el año 2013 el valor observado, que es esta barrita gris, está bastante por debajo de lo que el modelo dice que tendría que haber, ¿no? O sea, el modelo nos decía que en 2013 tenía que haber 200 parejas y uno va al campo, cuenta las que hay y resulta que te salen como 100 parejas, ¿no? Bueno, esto quiere decir que si esta tendencia se mantiene a lo largo de los próximos años, pues seguramente este modelo se corregirá y veremos que la colonia de Guetaria tuvo un aumento. Es una colonia que nació en la década de los 2000, antes no había gaviotas en Guetaria, y que después de ese aumento pues bajó, se estabilizó y ya veremos lo que pasa. Es una colonia muy particular porque hemos visto, luego lo veremos, que esta colonia depende mucho de los descartes de pescado que se hacen en el mismo puerto de Guetaria. El puerto de Guetaria en los últimos años ha tenido una actividad pesquera bastante potente, digamos que, bueno, pues y se tira mucho pescado por la borda. Entonces, toda esa cantidad de alimento pues ha favorecido que se cree una colonia nueva en Guetaria, ¿no? En un periodo en que la especie pues, bueno, estaba sufriendo cambios y bueno, pues que ha crecido bastante rápido. En cualquier caso, es una colonia relativamente pequeña en comparación con todo lo que hay en Guipúzcoa, o sea que es un poco el chocolate del horno. Que una colonia pequeña crezca mucho, digamos, está también dentro de lo esperable, pero ya veremos en los próximos años qué pasa. Bueno, así que sí, la especie pues creció mucho durante 3 décadas, pero llevamos ya una década en que la cosa va menos, y es como si se estuviesen recuperando pues tamaños, digamos, más naturales, o no sé cómo decirlo. Bueno, esto es una cosilla que he puesto que, bueno, en biología 1 más 1 no siempre es 2, porque la biología es una cosa muy compleja, intervienen un montón de procesos, entonces establecer causa-efecto, ¿no? Yo veo esto, por lo tanto, por ejemplo, pues no sé, a ver qué podríamos poner, es decir, que veas más gaviotas en un sitio no quiere decir necesariamente que la población vaya más. Hay un montón de factores que están ahí, ¿no? Y que hay que tener cuidado a la hora de sacar conclusiones respecto a lo que uno ve. Y hay una cosa en biología que se llaman procesos que dependen de la densidad, o sea, del número de bichos que hay en una zona concreta, ¿no? Bueno, vamos a... Esto lo voy a explicar muy por encima para que se entienda una cosa. O sea, al final, el tamaño de una población, ¿no? El número de gaviotas que crían en una colonia depende de 4 factores, de 4 parámetros básicos, ¿no? El número de gaviotas que nacen, menos el número de gaviotas que mueren, más el número de gaviotas inmigrantes, ¿no? Que no han nacido en la zona, pero que se vienen a criar a la zona. Por ejemplo, hay una gaviota con anilla de las Islas Cíes, una gaviota gallega, que lleva criando en Ulia desde hace la tira de años, ¿no? Y además siempre en el mismo nido. Pues esa gaviota es una gaviota inmigrante que se ha unido a la población, ¿no? Y cuenta dentro del número de parejas reproductoras. Menos las que van. Hay gaviotas nuestras que ahora, bueno, nuestras, que han nacido en las colonias de aquí
que ahora están criando pues, en Vizcaya, en colonias de Cantabria, incluso alguna en Galicia, etc., ¿no? Los bichos se mueven. Y todo eso al final nos define cuántas gaviotas tenemos en un sitio. Si nacen muy pocas, pues lo que vamos a conseguir es que a medio y largo plazo tengamos pocas gaviotas, ¿no? Si encima mueren muchas, tendremos menos, todo esto. ¿De qué depende en gran medida cuántas nacen, cuántas mueren, cuántas vienen, cuántas se van? Pues al final de la cantidad de recursos, o sea, de la cantidad de comida que hay en el sistema. Si en una zona hay un montón de comida, las gaviotas criarán muy bien, morirán pocas gaviotas, vendrán muchas gaviotas porque hay comida para todos y se irán pocas, ¿no? Y eso favorecerá que haya más gaviotas. Si quitamos recursos, pues lo que pasará es que nacerán menos gaviotas porque habrá mucho fracaso, habrá un éxito reproductor bajo, morirán más, bla, bla, bla. Bueno, y aunque todo eso es así, hay otra cosa que también influye en estos parámetros, que es el propio tamaño de la población. El número de bichos que hay en una zona también influye por competencia entre individuos y una serie de procesos que están ahí detrás y que no dependen directamente de la cantidad de recursos que hay, también influyen en todo esto. Digo esto porque si uno dice, pues como hay muchas gaviotas, voy a entrar en una colonia y me voy a cargar la mitad de los bichos de la colonia, ¿no? Que es una cosa que los cazadores, muchos políticos, muchos gestores de la administración se les pasa por la cabeza, ¿no? Eso es una visión simplista de la realidad. Como hay muchas gaviotas, quito gaviotas. Bueno, el problema es que a veces eso, a corto plazo, tiene justo el efecto contrario de lo que uno quiere. ¿Por qué? En los animales, cuando hay una densidad de población que alcanza cierto nivel, ¿no?, de ahí para arriba, pues se generan unos mecanismos de competencia que mantienen, por ejemplo, pues, la tasa de natalidad baja, ¿no? Si uno quita bichos de una colonia, lo que va a favorecer es que la especie críe mucho mejor de lo que lo haría si hubiese el doble de bichos, ¿no? Va a mejorar el éxito de cría porque, bueno, por una serie de cuestiones, ¿no? Y al final, sí, tú quitas bichos, pero como la población empieza a criar mucho mejor, en nada tienes otra vez el tamaño que tenías al principio, incluso más, ¿no? Entonces, bueno, estas son cuestiones que están siempre operando a nivel de población por ahí detrás y que si uno no las tiene en cuenta, pues uno puede hacer actuaciones que luego consiguen los efectos contrarios de lo que quiere. Con esto quiero decir que, ojo, bueno, a veces se llegan a conclusiones un poco, pues, simples, reducidas de un problema que detrás del cual pues hay procesos muy complejos que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de gestionar una especie como esta. Bueno, más cosas. Pues una cosa que vimos que estamos analizando es toda la cuestión de la supervivencia, o sea, qué factores están condicionando la mortalidad de nuestras gaviotas, ¿no?, para detectar pues, por dónde la especie tiene problemas de supervivencia, lo que sea. Bueno, estos son unos modelos que no voy a entrar, pero aquí lo que tenemos en este gráfico es la supervivencia aquí, desde que se anilla el pollo en la colonia, que viene a ser junio, hasta el mes de agosto, ¿no?, o sea, es como un mes más o menos, y aquí tenemos, digamos, la cantidad de reservas que tiene un pollito, ¿no? O sea, valores negativos indicarían que ese animal está por debajo del peso que tendría que tener para su tamaño, o sea, el bicho está flaco, ¿no? Y valores positivos es que ese bicho está por encima del peso que en teoría tendría que tener para su tamaño, o sea, que está gordo, ¿no?, que tiene bien de reservas, bien de grasa, etc. Pues como las personas al final. Entonces, ¿qué vemos? Que la supervivencia de esos pollos varía según la condición corporal que tienen cuando se anillan en la colonia. Y los pollos que tenían más reservas, pues veis que, o sea, esto es como si fuese el 100%. O sea, 0,4 quiere decir
que el 40% de los pollos que se anillan con una condición corporal baja sobreviven al mes de agosto. Pero si en vez de condición corporal baja tienen condición corporal alta, esa supervivencia sube hasta un 70%. O sea, la condición corporal aquí nos está cambiando la probabilidad de sobrevivir al mes de agosto en un 30%. Es bastante. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si volvemos a lo que hemos dicho antes, si hay muchos recursos en el medio, por ejemplo, y a todos los padres les da para alimentar bien a sus pollos, todos los pollitos van a estar bien, ¿no? Y van a tener unas probabilidades de supervivencia alta. Pero si reducimos la cantidad de recursos, por ejemplo, si no les damos de comer pescado a través de descartes, si no les dejamos que entren a comer a los vertederos, empezará a haber competencia entre los padres, no habrá comida para todos, va a haber muchos pollos por debajo del peso que tendrían que tener, o sea, pollos flacos, y al final se reduce la supervivencia de esos pollos, ¿no? Que al final va a afectar al tamaño de la población. No sé si se entiende. Bueno, luego también lo que vemos, es decir, vale, ya tenemos que las gaviotas sobreviven en los términos que sea, desde que se anillan hasta el mes de agosto, en su primer año de vida. Después, ¿qué pasa? Pues hemos visto la supervivencia de mes a mes, ¿no? Hemos visto que varía entre colonias, o sea, depende de dónde haya nacido una gaviota, va a tener más probabilidades de sobrevivir mes a mes, ¿no? Y en el caso de Santa Clara, la isla Santa Clara tiene una supervivencia muy alta, 97%, o sea, una vez han superado ese periodo crítico del primer mes, 97% de los bichos sobrevive hasta el mes siguiente. Pero si han nacido en Ulia, eso ya se reduce al 91%. Y si lo comparamos con la isla Santa Clara, es esto, Izaro, la isla esa que os he dicho que hay en la desembocadura del Ibai, pues veis que hay una diferencia casi del 30%, ¿no? Independientemente de la condición corporal del bicho. O sea, que las gaviotas de Izaro, por ejemplo, estamos viendo que tienen un problema de mortalidad. Bueno, la población está bajando muy rápido y además vemos que hay una mortalidad mucho más alta de la que vemos en las colonias de Guipúzcoa. O sea, que ahí está pasando algo, todavía no sabemos muy bien qué, pero bueno, empezamos a entender por qué está bajando la población y qué está pasando. Se dice también, bueno, es que con esto de los vertederos las gaviotas solo comen basura, son ratas del aire, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues hicimos un análisis con unos marcadores químicos, una colaboración con la Universidad de Barcelona y tal, y aquí tenemos tres retarias, las tres de siempre, Retaria, Santa Clara y Ulia. Aquí tenemos 3 años, 2007, 2008 y 2009, y tenemos 3 tipos de alimento. De origen marino, que son principalmente peces, ¿no? De origen terrestre, que son lombrices y limacos. Las gaviotas suelen ir a los campos y suelen comer de manera natural, pues lombrices, limacos, viene a ser. Y luego el anfil, que es el vertedero, ¿no? Pues restos de pollo, de vacuno, de cerdo que comen en los vertederos, ¿no? Todo eso se echa a los vertederos también. Entonces aquí lo que vemos es el porcentaje que cada una de esas fuentes de alimento representa en la dieta de estas gaviotas. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos es que la colonia de Retaria en 2007 se alimentaba en un 60% de peces, en un 20 o 30% de vertedero y un 10% de terrestre, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí es, a lo largo de estos años en estas colonias, las diferencias que hay y bueno, esto se puede mirar en detalle, pero el resumen de esto es que la colonia de Retaria depende de recursos del mar, y aquí tenemos los peces que se echan por la borda de los barcos en el puerto de Retaria, seguramente no hay otra explicación, depende más de esos recursos que las colonias de Santa Clara y Ulia, ¿no? Que para un mismo año pues siempre tienen menos cantidad de pescado. Los recursos terrestres vienen a ser como en torno al 10%, pues en algún año, en algún caso más, pero bueno, andan ahí, ¿no? Entre el 10 y 20%,
y el resto sería vertedero. Entonces, aquí sabemos de qué se están alimentando nuestras gaviotas y de qué dependen, ¿no? Bueno, esto nos da ahí una idea de, bueno, pues qué está manteniendo la población, qué tipo de recursos. Y lo que vemos es que hay una dependencia alta, pues en torno a un 20-40%, depende de los años, de vertederos. Ese es un recurso que en teoría una gaviota nunca debería comer, porque de forma natural ese alimento no existe. Y recursos del mar, tampoco hay que pensar que siempre que una gaviota come un pez es porque un barco lo ha echado por la borda. Las gaviotas son aves marinas que de por sí comen ellas pescan en el mar, saben pescar, ¿eh? Y bueno, pues parte de la dieta esta que sale de marino, pues son peces que ellas pescan. Pero otra parte es lo que echan los barcos por la borda, que de nuevo es un recurso que ellas no deberían comer, ¿no?, de manera natural. Bueno, ya con esto estoy acabando. Esta es la historieta de la gestión de los vertederos en los últimos años, que tiene su... bueno, salen algunas cosas, ¿no? Esto se hizo con los vertederos de San Marcos, cuando estaba activo en su día, Urteta, que está en Zarauz, y Zalbaga, que está ahí, ¿no?, cerca de Bayona. Nuestras colonias de siempre, bueno, la historia de siempre. ¿Cómo se han gestionado estos vertederos en los últimos años? Pues al principio, no, esto es como la Biblia, al principio estaba San Marcos. San Marcos se cierra en octubre de 2008. Deja de haber ya vertidos en San Marcos, esos vertidos empiezan a repartirse por otros vertederos y poco después las gaviotas dejan de ir a San Marcos, desaparecen las gaviotas de San Marcos. Y coincidiendo con esas fechas, aprox, es cuando empiezan a verse un montón de gaviotas en Zarauz, ¿no? Y ahí tenemos pues los titulares asociados a esa época de invasión de gaviotas en Zarauz, no sé qué, toda la película. Bueno, eran las de siempre, que antes iban a Zarauz y cuando les cerraron el chiringuito, pues descubrieron que estaba Urteta también. Probablemente algunas gaviotas ya estaban usando Urteta, pues luego ya se pasaron todas a Urteta. En el vertedero de Urteta, en enero de 2010, empiezan a utilizar halcones, ¿no? La Diputación pone a un cetrero ahí, hay un halcón dando vueltas todo el día, las gaviotas dejan de bajar al vertedero, ¿eh? O sea, aunque se sigue usando el vertedero, pero desde el punto de vista gaviota, ese vertedero chapado, ¿no? Porque hay un halcón, entonces las gaviotas dejan de ir a este vertedero. ¿Y a dónde van? Pues se mueven al vertedero de Zalbaga, que está un poco más lejos, pero bueno, pues otro restaurante que tienen a mano, ¿no? Estos son todos vertederos que en realidad están a menos de 50 kilómetros de nuestras colonias, o sea que entran dentro del radio de acción que hemos visto antes. En Zalbaga, ¿qué pasa? Pues que poco después, en octubre de 2010, empiezan a utilizar, a hacer pruebas de usar pues halcones, petardos, no sé qué, para impedir que las gaviotas bajen al vertedero, ¿no? Y se tiran en invierno, aunque esto no lo he dicho, bueno, digamos, estas barritas de aquí es el periodo invernal que va de octubre a enero, ¿no? Entonces, bueno, octubre de 2005 hasta enero de 2006, Están un tiempo así y después ya de enero de 2012, o sea, realmente eso está en un invierno, unos pocos meses, pues dejan de utilizar eso y otra vez las gaviotas vuelven a ir al vertedero. Entonces aquí, en todos estos inviernos, tenemos aquí un hueco, que es el invierno de 2010, en realidad de octubre de 2010 a enero de 2011, donde virtualmente las gaviotas no tienen ningún vertedero en su radio de acción de 50 kilómetros donde poder ir a comer. Lo que analizamos es qué pasaba, cómo se empezaron a mover las gaviotas, comparamos, ¿no?, la distancia en la que se veían las gaviotas en su radio de movimientos este invierno respecto al resto. Y esto es lo que salió. En promedio, las gaviotas se están moviendo, salían 30 kilómetros, o sea, está dentro de esos menos de 50 kilómetros que hemos visto que se mueven la mayoría de los bichos. Y en esta tabla tenemos el porcentaje de gaviotas que se han visto a más de 50 kilómetros. Olvidaros de las edades, vamos a quedarnos solo con la primera fila. Pues ya veis que en 2005, bueno, esto pues siempre va variando un poco, ¿no? Pero 40%, 24, 20, 18, 26, nos olvidamos de 2010, o sea, en torno a pues de media nos saldría como un 30%, ¿no? Lo que hemos dicho antes, 70% de las gaviotas no salen de 50 kilómetros, el 30% se ven a más de 50 kilómetros, ¿no?
¿Qué pasa en el invierno de 2010? Pues esto, la estadística nos dice que es significativamente distinto del resto de años. Las gaviotas se empiezan a ver más lejos, concretamente un 50%. O sea, en cuanto cierras el chiringuito, las gaviotas dejan de tener recursos, comida, a un nivel tan local y empiezan a moverse más porque se tienen que buscar la vida, ¿no? Es un bicho que está adaptado a moverse un montón para buscar el alimento. Si le pones todo en casa, pues se queda en casa, pero si desaparece... Entonces, bueno, esto es una cuestión muy interesante porque que se muevan más o menos de 50 kilómetros, pues no deja de ser anecdótico, pero las implicaciones que ese mayor desplazamiento tiene para buscar alimento, las implicaciones que eso pueda tener en cuánto se reproducen y en cuánto viven, ¿no?, en la mortalidad y todo eso, al final es interesante desde el punto de vista de la población, ¿eh? O sea, si le quito recursos, estoy de alguna manera haciendo que se reproduzcan peor, que mueran más, igual acercándose a valores que sería lo natural en la especie y que por tanto la población se reduzca algo, pues puede ser, son cosas que estamos estudiando. Bien, y ya con esto termino. De toda la chapa que os he metido, principales conclusiones. Primero, Guipúzcoa tiene pocas colonias, si lo comparamos con Vizcaya estamos hablando de 6 frente a 22, muchas más colonias hay en Asturias, en Galicia no digamos. Hicimos también unos estudios genéticos que, bueno, no los he puesto aquí. Nuestras gaviotas, digamos que evolutivamente vienen de la población gallega. Ahí está el núcleo fuerte y fue de ahí desde donde la especie se expandió y colonizó pues todo el Cantábrico, la costa portuguesa, etc., ¿no? O sea que vienen genéticamente, vienen de ahí. Tenemos poquitas colonias. En parte puede ser porque la costa guipuzcoana tampoco favorece mucho que haya colonias de aves marinas. El tipo de roca que hay, la inclinación de los estratos, todo eso hace que no sean terrenos buenos para gaviotas. En cambio en Vizcaya, aquí es arenisca y es mucho más escalizo, la roca tiene otro tipo de formas y tal, y eso favorece también que... Pero bueno, tenemos pocas colonias en comparación con el resto, las que el sistema admite un poco. Nuestra población nativa es sedentaria, ya lo hemos visto. Es un bicho que se mueve poquísimo, un bicho que nace en Ulía, pues lo vamos a ver eso, en un radio de acción de 50 kilómetros y poco más. Tenemos visitantes de origen extranjero, entre comillas, o sea, hemos visto que hay unas partes del año en que aquí hay gaviotas patiamarillas que no son locales, que vienen de otras colonias cantábricas, que vienen del Mediterráneo, que vienen del centro de Europa. Tenemos todavía pendiente por cuantificar cuántas gaviotas realmente son de aquí y cuántas de fuera, para saber un poco el impacto a nivel de número de bichos de esas gaviotas de fuera. Posiblemente tengan un peso marginal, o sea, sean relativamente pocas en comparación con los que son de aquí. La población actualmente está ya en descenso, no es falso que va a más. Puede haber alguna colonia muy puntual, muy concreta, y generalmente colonias pequeñas, que esté creciendo, pero la población va menos. La supervivencia de las colonias, bueno, esto todavía es un capítulo en el que estamos entrando, pero vemos que hay diferencias muy marcadas según colonias y, bueno, según un montón de factores. O sea que una gaviota que nace en Izaro está condenada, tiene más probabilidades de morir que una que nazca, por ejemplo, en Santa Clara, cosas de estas. Vemos que hay cierta dependencia todavía por recursos de origen artificial, 20-40% de la dieta todavía sigue dependiendo de vertederos, descartes pesqueros, etc. Eso es una cosa que, bueno, a nivel de gestión habría que evitar. No es una especie amenazada, hay bastantes gaviotas, pues los recursos de origen artificial fuera, ¿no? La población debería tener el tamaño que el ecosistema permite que tenga sin depender de recursos de darles de comer, vamos, ¿no? Si echas pan por la ventana, pues tendrás un montón de palomas debajo, esto es así, pues bueno. Y la gestión de los vertederos vemos que necesita de una gestión coordinada y de una visión que vaya más allá de lo local. O sea, porque vemos pues, que un bicho que se mueve tanto, pues que yo gestione muy bien San Marcos, pero no toque Urteta, va a hacer que esas gaviotas se muevan y vayan a esto, ¿no? Entonces, hace falta una gestión, digamos, de
más amplia de miras, ¿no? Y bueno, pues si no queremos que las gaviotas coman en los vertederos, habrá que evitar que no coman en los vertederos en todo su área de distribución, porque el esfuerzo que haga aquí, bueno, me soluciona el problema aquí, pero se lo pasa a otro, ¿no? Y lo que estamos viendo en Sasieta ahora, en Beasain, pues es más de lo mismo. Si se cierra San Marcos, se cerró Urteta, ahora tampoco pueden ir a Zaluaga, pues les queda Sasieta. Y ahora Beasain, ¿no? Parece que es la invasión de gaviotas. Bueno, son las de siempre, ¿no? que las marean y ahora es el único sitio que les queda. Me consta que la Diputación ya ha puesto otro cetrero también, o sea, ya hay un halcón dando vueltas y ya las gaviotas han prácticamente desaparecido de Beasain. Bueno, ahora será interesante ver qué pasa, porque ya en ese radio de 50 kilómetros no les queda ningún vertedero, ¿no? Y el vertedero Igorre, que está en Vizcaya, que sería el siguiente, también lo van a cerrar. Entonces va a ser interesante ver ahora en estos próximos años qué pasa con... Y bueno, ya un par de reflexiones. Lo primero, bueno, pues a mí como científico al final, las cosas que vemos es que a veces hay que decir que la Diputación de Guipúzcoa está gestionando bastante bien, o sea, está gestionando muy bien la problemática de las gaviotas, que no les debo nada, pero el tema del uso de halcones es muy eficaz y se ve que bueno, el problema se resuelve bastante bien, no tocan las colonias naturales, lo cual es bueno también por una serie de cuestiones, pero lo importante es que cuando se tomen decisiones y cuando, bueno, la sociedad se movilice, entre comillas, para reivindicar una cosa, pues bueno, las titulares y las manifestaciones están muy bien, pero en este caso es fundamental que lo que se haga esté basado en un conocimiento profundo de la realidad. En una sociedad moderna, que se supone que somos, siglo XXI, pues los países avanzados toman decisiones en función del conocimiento, y en este caso tiene que ser un conocimiento científico, no hay otra. Esto es una cosa que a mí me toca pues defender y reivindicar. Y después nosotros como sociedad, pues en parte tenemos que ser maduros, o sea, ya no somos adolescentes, ¿no? Y por tanto hay ciertos modos de vida, ciertas actividades, ¿no? Pues que tienen repercusiones. Quiero decir, si yo tiro la mierda en un vertedero a cielo abierto, pues tengo que asumir que eso va a tener consecuencias en la fauna que pueda depender, que sepa utilizar esos recursos. En este caso las gaviotas, pero podrían ser cigüeñas, podrían ser... Hay un montón de bichos al final pues que saben usar ese recurso. Entonces, lo que no puede ser es hago lo que quiero y luego no pretender que eso no tenga consecuencias o entonces que me vengan a arreglar el no. Pues tendrá usted que pensar cómo tiene que gestionar sus actividades, ¿no? En función de las consecuencias que eso va a tener, ¿no? Si hago una pesca a lo bestia, como se hace aquí, y tiro la mitad del pescado por la borda, porque, bueno, pues la pesca que se hace aquí no es una pesca sostenible, eso es así, Es decir, nos cargamos los caladeros de aquí, luego la gente se fue a pescar a Marruecos, se cargaron los caladeros de ahí y ahora se van al Índico, ¿no? Y cada vez hay menos atunes y cada vez hay menos peces y no sé qué. Bueno, pues se tira un montón de pescado que no vale comercialmente por la borda, luego no pretendamos que no tengamos más gaviotas u otras especies que puedan depender de esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ser conscientes de que, bueno, usted haga lo que quiera, pero asuma las consecuencias, ¿no? Y en este caso, este tipo de especies, pues, y todas en general, ¿no? Pero bueno, eso es una reflexión que como sociedad, pues, es decir, los países nórdicos y así, pues, asumen estas cosas y funcionan de otra manera, ¿no? Pues bueno, habrá que empezar a espabilar también. Y pues nada, por mi parte, nada más. Gracias, y si hay alguna pregunta o algún comentario, pues si sé, pues encantado de